Es importante que podamos recibir la guía del Espíritu Santo en este tiempo para poder comprender lo que el Señor tiene para todos nosotros. Gloria a Dios. A nivel ministerial, marzo es un mes que a través de la guía del Espíritu Santo, gloria a Dios, nuestro apóstol y el resto del ministerio está ahondando en las Escrituras con la guía del Espíritu Santo para poder justamente alcanzar entendimiento, comprensión sobre algo que mencionamos aquí en la adoración, el fuego de Dios. Y en cuanto al fuego de Dios, es algo muy importante que nosotros podamos profundizar en él a través de las Escrituras, fundamentalmente para poder discernir entre el fuego de Dios y el fuego extraño de estos días. Entonces, fíjense que estamos en tiempos complicados en donde la falsificación de las cosas del Señor están a la orden del día, entre ellas el fuego extraño del Señor. ¿Y por qué es tan importante el fuego? ¿No? Y yo creo que para poder alcanzar comprensión de la importancia que tiene el fuego de Dios en nuestra vida, de alguna manera deberíamos ver, y yo creo que con la ayuda del Espíritu Santo, a medida que las reuniones se vayan sucediendo, lo vamos a ir abordando este tema y vamos a ir trayendo más luz a nuestra vida. Pero es importante que nosotros comprendamos a qué le llamamos fuego, gloria a Dios, cuál es el verdadero fuego, qué cualidades tiene, ¿no? De qué se trata el verdadero fuego del Señor, ¿verdad? Y también vamos a ver, aunque no con demasiada profundidad porque no nos interesa, el fuego extraño no viene de parte de Dios, ¿verdad? Pero es importante que nosotros aprendamos a distinguir entre el fuego extraño y el fuego del Señor. Entonces, así como nosotros como ministros necesitamos trasladar al pueblo la verdad de las Escrituras para que el pueblo pueda discernir entre lo bueno y lo malo, también una de nuestras funciones es trasladar al pueblo la bendita palabra del Señor para que uno pueda distinguir entre el verdadero fuego y el fuego extraño. Gloria a Dios. Justamente en estos tiempos en que el fuego extraño está a la orden del día. Para eso nos vamos a ir un instante. La Biblia de las Américas, búscame por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 46. Mire, veamos cómo le hace mención esta versión de la Biblia. Gloria a Dios. Hace un rato yo meditaba en una de las adoraciones que le cantábamos al Señor, en donde justamente menciona parte de esa letra, creo que fue la anteúltima, ¿no? Que yo te pregunté, la anteúltima que justamente hablaba sobre lo que pasa en el cielo y lo que pasa en la tierra. Y hay determinadas situaciones que tienen mucha concordancia entre lo terrenal y lo espiritual. Porque de alguna manera, vamos a ver con la ayuda de la guía del Espíritu Santo en esta palabra, aquí en la tierra hay ciertas también sombras, figuras que podemos interpretar como cosas que encontraremos en las regiones celestes. Por ejemplo, mire lo que dice aquí este versículo. Primera de Corintios 15, 46. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. Obviamente, si nosotros nos metemos en el contexto de esta palabra, literalmente está haciendo mención a Adán y a Cristo, ¿verdad? El primer hombre que fue de la tierra y el segundo Adán, el postrer Adán, que justamente es Cristo, que viene y desciende del cielo, ¿verdad? Pero es interesante que podamos, fíjense, la Biblia nosotros podemos tomarla de manera literal y no está mal, ¿no? Porque, ¿no?, el entendimiento es importante. Pero hay oportunidades donde el Espíritu Santo y su maravillosa guianza, su guía, nos va a llevar a través de las Escrituras para poder alcanzar ciertas conclusiones de cosas que de repente a veces no existen palabras para explicarlas.
porque esto es importante, ¿no? O sea, podemos decir, bueno, pastor, pero corremos el riesgo de interpretar mal. Claro que sí, corremos ese riesgo. ¿Corremos el riesgo de interpretar algo equivocadamente? Sí, se corre ese riesgo. Un riesgo que empieza a menguar cuando nosotros empezamos a conocer al Espíritu Santo. Entonces, a medida que nosotros vamos profundizando en nuestra relación con el Espíritu Santo, vamos a poder notar cuándo el Espíritu Santo nos está guiando y cuándo es el enemigo que nos quiere desviar, muchas veces hasta con la palabra misma. Amén. Entonces, de repente hay personas que son hasta teólogos, estudiosos de la Biblia, ¿verdad?, que conocen muchísimo, ¿verdad?, y sin embargo se niegan a la guía del Espíritu Santo. Se toma la palabra literalmente. Pero nosotros no somos de eso, porque entendemos que la misma Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Entonces, yo puedo leer la palabra del Señor con mi preparación intelectual, con mi entendimiento, limitado o no, depende de cada uno, y puedo interpretar las Escrituras. Ahora, cuando el Espíritu Santo me guía a través de ella, la revelación desciende sobre nuestra vida. Para eso es muy importante que nosotros ahondemos en nuestra relación con el Espíritu Santo. Si no hay relación con el Espíritu Santo, difícilmente habrá revelación de las Escrituras. Entonces tenemos que aprender a discernir la presencia del Espíritu Santo, la verdadera presencia del Espíritu Santo. Debemos discernir y poder escuchar el timbre de voz del Espíritu Santo, que de repente el timbre de voz del Espíritu Santo para nosotros y para un chino no es el mismo, obviamente. Amén. O sea, no sé si me explico, pero es importante que yo siempre les hablo a ustedes sobre, y hago referencia al hecho de que la voz es un vehículo. En este caso estamos hablando de la voz del Espíritu Santo. Entonces, teniendo en cuenta lo que nosotros hemos aprendido de que la voz es un vehículo, yo nunca debo dejar de preguntarme a dónde me lleva esa voz. Entonces, imagínense, vamos a ver, fíjense que usted está atravesando un momento difícil, ¿no? No sé, vamos a ver, en la salud, gloria a Dios. Entonces, está pasando un momento difícil y el Señor le habla y le dice que esa enfermedad no es de muerte y que el Señor lo va a levantar. ¿A dónde nos conduce esa voz? Nos conduce a la sanidad, nos conduce a la vida. Una voz que viene de parte de las tinieblas no nos va a conducir a la vida, sino que nos va a conducir a la muerte. Entonces, ¿no?, de repente en una misma circunstancia, teniendo un problema de salud, un problema, hasta puede llegar a ser grave, ¿verdad?, puede llegar a venir esa voz que podemos creer que viene de parte del Espíritu Santo diciendo: prepara tu casa porque de cierto morirás. Bueno, o sea, puede ocurrir que el Señor nos puede llevar a ordenar nuestros asuntos, pero fíjense que es muy importante ver a dónde nos conduce la voz. Es todo un tema la guía del Espíritu Santo, porque fíjense que hay personas que pueden percibir al Espíritu Santo de una manera, otros de otra. Por eso que es importante que esa voz la veamos como un vehículo y veamos hacia dónde nos lleva. Cuando Dios habla, Dios consuela. Cuando Dios habla, Dios bendice. Cuando Dios habla, Dios corrige. Amén. Y a veces la corrección no es motivo de gozo, obviamente, ¿verdad? Pero la corrección es la corrección de un padre que quiere encaminar nuestra vida. Entonces necesitamos poco a poco ir conociendo más y más al Espíritu Santo. Porque habrá circunstancias en nuestra vida en donde de repente tal vez gocemos del beneficio de poder tener tiempo para discernir si lo que viene es de parte del Espíritu Santo o no. Y otras veces no. Otras veces no. Otras veces es la voz que llega y es inmediata la cosa y no hay... O sea, tenemos que aprender a discernir. Porque con el Espíritu Santo tenemos que tener una relación. El Espíritu Santo es una persona. Entonces, tenemos que generar una relación con ese Espíritu Santo.
Y de esa manera vamos a aprender a escucharlo y también viendo a dónde nos lleva la voz, vamos a discernir cuándo nos habla y cuándo no. Fíjense aquí en el capítulo 15, versículo 46, dice, lo espiritual no es lo primero, sino el natural, luego el espiritual. Entonces, vemos que hay situaciones aquí en la tierra, y a esto me estoy refiriendo a la guía del Espíritu Santo, porque, vuelvo a repetir, literalmente está hablando de Adán y de Cristo. ¿Amén? Pero hay situaciones aquí en la tierra que tienen la imagen de lo que pasa en el cielo. ¿Amén? Entonces, fíjense que cuando esto lo trasladamos al tema que vamos a abordar en este mes de marzo, que es el fuego de Dios, y es extenso y es profundo, y yo quiero que lo abordemos todos juntos como cuerpo de Cristo, porque es muy importante que podamos alcanzar entendimiento de esto, porque los días son difíciles. Entonces, el fuego de Dios, el fuego del Señor, hermano mío, el verdadero fuego del Señor, tiene cualidades, ¿verdad? Y va a ir dejando en nuestra vida una huella de bendición, un camino de bendición. Y en la palabra nosotros vamos a encontrar como una especie de mapa, podríamos decir. Un mapa para conocer justamente ese verdadero fuego de Dios. Entonces vamos a empezar por el principio, donde aparece el fuego. Y es importante, ¿no? Porque allí por el libro de Éxodo vamos a encontrar una guía con respecto a esto. Ahora fíjense, si vemos lo natural, y en lo natural hay cosas que son figura de lo celestial en muchas oportunidades, fíjense, sin ir más lejos, el fuego aquí en lo natural, en la tierra. Fíjense que con la llegada del fuego, la vida del hombre cambió. ¿Cambió la vida del hombre o no cambió con el fuego? O sea, con la llegada del fuego las cosas cambiaron. Bueno, no vamos a hablar del hombre, de la prehistoria, no vamos a ahondar en ese tema. Pero es interesante que cuando el hombre se dio cuenta que con el fuego podía cocinar, muchas cosas cambiaron. Simplemente con eso. ¿Por qué? Porque al comer de repente alimentos crudos, eso traía enfermedades a su cuerpo. Entonces hasta esto favoreció la vida sobre la tierra. Y bueno, y obviamente, imagínense en aquellos días de la era del hielo, por ejemplo, la llegada del fuego, la utilidad que tiene, ¿verdad? Si vos y yo pasamos estos inviernos acá, ¿no?, de Mar del Plata bien bravos, de tanto en tanto, sin fuego, ¿cómo vamos a quedar? ¿Amén? Entonces, fíjense que la llegada del fuego te cambia la vida. Si vos tenés la bendición de prender una estufa, ¿no te cambia la vida? ¿A si tenés la bendición de tener un poquito de agua caliente para bañarte, ¿no te cambia la vida? Ay. Entonces, como en lo natural el fuego cambia la vida, el fuego de Dios en lo espiritual también tiene que cambiar la vida. No sé si me doy a entender con esto. Entonces, el fuego del Señor debe cambiar la vida. Ahora, fíjense, yo recuerdo una oportunidad me invitaron a una iglesia que se llamaba Unción, Poder y Fuego. ¡Wow! Gloria a Dios, ¿no? Qué tremendo nombre. 3 meses duró la iglesia. ¿Amén? No sé qué pasó con el fuego, no sé qué pasó con la unción, no sé qué pasó con el poder, pero entonces fíjense que estamos hablando, nosotros cuando hablamos de fuego de Dios, muchas veces nos imaginamos cosas. ¿Por qué? Por la instrucción que recibimos, por lo que hemos visto, por los ejemplos que hemos, ¿no?, ido recolectando en este camino en el Señor. Entonces de repente el fuego de Dios, tal vez automáticamente nosotros pensamos en una manifestación del Espíritu Santo poderosa, trayendo un mover del Espíritu Santo, un avivamiento, todo lo que se refiere a ese mover dentro de la casa de Dios. Pero fíjense que en el libro de Éxodo aparece el fuego de Dios, pero no dentro de la casa, sino en la vida de la persona, la vida de su pueblo. Estamos hablando de esa columna de fuego que guiaba a su pueblo. ¿Recuerdan la historia del libro de Éxodo? Entonces, ahí interviene el fuego de Dios genuino, porque ahí no tenemos duda de que eso era genuino de parte del Señor, no era un fuego extraño. Ahí interviene justamente el fuego
verdadero de Dios y irrumpe en la vida de ese pueblo que empieza a caminar de otra manera con ese fuego sobre sus vidas. Si no, la cosa hubiese sido muy, muy compleja. Entonces, en este orden de ideas yo quiero que vayamos avanzando, y lo vamos a hacer durante todo este mes. Este mes yo quiero que profundicemos, ¿no? Gloria a Dios, sobre el fuego del Señor. Pero veamos aquí algo importante. Mire, gloria a Dios. Vamos un instante. Dijimos que puede haber dos grupos, entonces, fuego genuino y fuego extraño. Bueno, pero vamos a Éxodo capítulo 13. Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 13. Mire, veamos aquí. Mire qué interesante esto. Yo escogí esta palabra porque en esta palabra vemos la intervención del fuego de Dios, pero no en una manifestación en un culto a Dios, no en una manifestación en una reunión pública en una iglesia, no en la manifestación en una sanidad, porque bienvenidas sean las sanidades, no estamos negándolas, bienvenidas sean los milagros, bienvenido sea la liberación, o sea, no es que estamos negando eso de ninguna manera, yo lo quiero aclarar, eso es muy importante. Pero con respecto al fuego de Dios, a veces nos quieren hacer creer que el fuego de Dios es lo que no es, hermano. Amén. Entonces, hay mucho de los hombres mezclado con todo esto del fuego. Entonces tenemos que ver algunos detalles que la Biblia nos da sobre el fuego de Dios y la incidencia que tiene ese fuego en el pueblo, en la persona. Mire, aquí en el libro de Éxodo aparece justamente el fuego. En el capítulo 13, versículo 17 en adelante, mire lo que dice. Gloria a Dios. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. O sea, para que entendamos esto, el Señor empieza a guiar a su pueblo. Para llegar a la meta donde los iba a llevar, había dos caminos, uno más largo y uno más corto. ¿Qué hizo el Señor? El más largo. ¿Por qué? Porque el camino más largo no iban a pasar por la tierra de los filisteos. Los filisteos iban a hacer guerra contra ese pueblo. Pero ese pueblo, ¿qué condición tenía en aquellos momentos? No era un pueblo acostumbrado a la guerra, porque estamos hablando de un pueblo que salía de la esclavitud. Entonces, ¿qué tenía? Mente de esclavo. Es más, ellos estuvieron más de 400 años en esclavitud. Quiere decir que las personas que salieron de la esclavitud de Egipto eran toda una generación o dos generaciones que habían nacido en esclavitud. O sea, no conocían la libertad. Si no conocían la libertad, había muchas otras cosas que no conocían. Y el Señor lo sabía. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros venimos del mundo y llegamos a los caminos de Cristo, hay muchas cosas que no conocemos, porque es todo nuevo para nosotros. A veces corremos riesgo de creernos cualquier cosa, ¿no? Pero es interesante que vayamos a la palabra, para que podamos ir alcanzando entendimiento de lo que la guía del Espíritu Santo a través de la palabra nos dice. Mire esta historia, mire. Dice, luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Cómo? Mire. Entonces el Señor dijo, si vamos por el camino de los filisteos, va a haber guerra. Y el pueblo cuando vea guerra, como no está acostumbrado, como tiene todavía la mentalidad de esclavo, entonces ellos sabían trabajar, no sabían luchar. Entonces el Señor escogió otro camino. Pero claro, el camino era más largo. Y las inclemencias del desierto no se dejaron, no se hizo esperar mucho, enseguida llegaron. Porque el desierto tiene una particularidad, que hace muchísimo calor durante el día y muchísimo frío durante la noche. Entonces el Señor allí actuó, y mire, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo,
Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos. ¿Dónde iba el Señor? Delante de ellos. De día lo hacía en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces aquí vemos la intervención del fuego de Dios, genuino. ¿Amén? Entonces, fíjense, entonces aquí podemos ver algo muy importante. Esa nube de día y esa columna de fuego de noche servía para guiar al pueblo. ¿Amén? El fuego de Dios es lo que nos va a guiar a nosotros. ¿Cuánto entienden esto? El fuego de Dios, el genuino fuego de Dios, la manifestación del fuego de Dios nos va a guiar. De repente, cuando el creyente anda medio sin rumbo, medio descolocado, medio que no sabe qué hacer, y busca al Señor, no necesariamente el Señor le va a responder de inmediato, ¿verdad?, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que decir y a dónde tiene que ir. Pero de seguro lo hará. Pero lo primero que va a aparecer cuando un creyente empieza a buscar a Dios es su fuego. Ese fuego que empieza a consumir todos nuestros deseos, empieza a consumir todos nuestros pensamientos, empieza a llenarnos. Imagínense en el desierto. En el desierto, ¿quién salió al desierto? Los esclavos, pensando como esclavos. ¿El esclavo qué hacía? El esclavo lo despertaban a la mañana, arriba, ¿no?, a trabajar. Trabajaba como un buey, de repente lo llamaban en un momento para a lo mejor darle algo de comer. No era demasiado el banquete, pero algo de comer había, y luego se iba a dormir. No demasiado tiempo, sino que tenía que seguir trabajando. Esa era la rutina del pueblo. Entonces el pueblo estaba acostumbrado a que le den dirección. Entonces, el fuego de Egipto era el rigor sobre ellos. Y a través de ese rigor, de ese fuego, justamente era guiado el pueblo y ellos trabajaban de ese modo. Pero el fuego de Dios es otra cosa. El fuego de Dios también te va a guiar, pero primero va a encender tu corazón. Y también, aparte de la guía que te va a dar, te va a hacer aprender a andar en las tinieblas en luz. Esto es muy importante, porque el fuego parecía de noche. De noche en el desierto no se ve nada, o sea, hay tinieblas. Entonces el fuego llegaba para que en medio de las tinieblas el pueblo vea. Entonces cuando el fuego de Dios llega cuando vos estás en tiniebla, cuando parece que no se ve nada. El enemigo viene de otra manera. El enemigo te ofrece todo en bandeja, el enemigo te dice, esta es la solución, ¿no? Llame ya, como te dice ahora, ¿no?, en la tele, y está todo solucionado, es todo instantáneo. Acá no hay sufrimiento, acá no hay padecimiento, acá llame ya, comuníquese inmediatamente. Estos son los teléfonos para Argentina, para Uruguay, y se soluciona el problema. Amén. Entonces, hermano mío, el Señor no utiliza ese método. El Señor, cuando saca al pueblo, lo primero que ve es que no estaba preparado para la guerra. Entonces dijo, si este pueblo ve guerra, se me vuelve para atrás. Vamos a rodear este pueblo. Es más largo, pero yo le voy a enviar ese fuego en el medio de la tiniebla. Cuando sea de noche, durante el día los voy a guardar, porque allí está la cobertura del Señor, los guardaba del sol, pero a la noche los guardaba justamente del frío extremo que hacen en el desierto. Entonces el fuego del Señor te aclimata, ¿no?, en medio de la situación complicada. ¿Por qué? Porque la cosa se ponía demasiado fría, pero el fuego no los hacía andar en camiseta.
¿verdad? Pero justamente el fuego llegaba y los ayudaba en medio de la situación compleja que tenían que vivir, porque había momentos donde Dios decía que la columna se mueva y se movía, y aún de noche, no es que de noche paraban para descansar siempre, sino que si por voluntad de Dios durante la noche había que marchar, allí la columna se movía. Cuando se detenía, el pueblo descansaba. Entonces le cambió la rutina al pueblo, porque el pueblo esclavo de noche un par de horas trabajaba, porque se los levantaban al alba, cuando aún ni siquiera había amanecido, ¿verdad? En invierno también, de repente, muchas veces hasta cuando ya descendió la luz solar, los hacían trabajar hasta que los hacían regresar al campamento. Entonces, ellos no estaban acostumbrados a de repente desarrollar una tarea. Estamos hablando de una tarea que es el hecho de avanzar. Y avanzar significaba atender a las mujeres, atender a los niños, asistirlos, caminar con ellos, ir solucionando problemas que en el camino se iban suscitando. Entonces, cambió la rutina, cambió totalmente. Entonces, para el cristiano hoy, el fuego extraño no te va a cambiar la rutina. Vamos a andar como esclavos creyendo que estaba en luz. Por eso la Biblia nos dice que puede llegar a ver en nuestra luz tiniebla. Eso es bien bravo, ¿eh? No sea que tu luz sea tiniebla, dice la Biblia. ¿Y eso por qué? Porque a veces nosotros podemos creer que estamos en luz, pero en realidad estamos en tiniebla. ¿Por qué? Porque la luz y el fuego no fue genuino, sino que es extraño y te sigue iluminando y te sigue dando calor en medio de la esclavitud. El fuego de Dios te transporta hacia la libertad, y esa libertad donde parece que todo es incierto, porque vos no estás acostumbrado a vivir en libertad. Después te vas a acostumbrar, amén, porque aquel que vive en libertad en Cristo Jesús y ya hace tiempo que practica esa libertad, empieza justamente a adaptarse a esa libertad y es glorioso, es una bendición grande. Pero el enemigo trabaja para que todo lo contrario ocurra en nuestra vida. Ahora miren, entonces el fuego del Señor te guía, el fuego del Señor te alumbra en medio de las tinieblas y te capacita para que cuando está todo negro vos puedas ver. ¿Cuánto entienden esto? Y una de las justamente de las imposibilidades que uno tiene en medio de la tiniebla es la vista. Pero si todo comienza a adaptarse para que podamos ver en medio de las tinieblas, las cosas cambian. Amén. Vamos a avanzar un poquito más con respecto a este fuego, que yo creo que es muy importante. En el libro de Éxodo, gloria a Dios, mire, si nosotros vemos el capítulo, gracias Jesús, 13, volvemos a ver que Dios dijo, versículo 17, dice que no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque Dios dijo. Ahora, Dios dijo, pero no le dijo a ellos. No sé si me doy a entender. Dios dijo, si yo lo llevo por el camino de los filisteos, se me van a desertar, se me vuelven a Egipto. Pero a ellos no se los dijo. Entonces aquí vemos que hay cosas que Dios a nosotros no nos dice. Pero no porque nos quiera engañar, sino porque sabe cómo nosotros vamos a reaccionar. Porque Él conoce el crecimiento que nosotros tenemos y el desarrollo que vamos alcanzando en esta vida cristiana. Toda esta gente tenía una marca de esclavitud en la frente. Y el Señor tenía que cambiar esa marca justamente por una marca de libertad. Entonces, tenía que haber un trabajo de parte de Dios. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, en nuestra vida ocurre lo mismo. También hay un trabajo de parte del Señor. Y tenemos que comprender que ese trabajo, hermano mío, nos va a llevar hacia la libertad, no hacia la esclavitud. Por eso que el camino del creyente es para adelante y para arriba, no para atrás. No va a agradar al Señor el que retrocede. O sea, ¿por qué el Señor nos dice que no tenemos que retroceder? Porque volver hacia atrás es desagradarle, es no tener fe.
Y para agradar a Dios necesitamos tener fe. Para que esa fe se desarrolle, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a avanzar otro poquito. Vayámonos un instante al libro de Corintios, donde dice algo muy importante. Mire, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. A ver, capítulo 10. Mire, gloria a Dios. Cuando de repente el Señor nos empieza a conducir por este camino donde se va a manifestar el genuino fuego de Dios, mire lo que dice acá. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay versiones que dicen tentación, versiones que dicen prueba. A ver. Pero lo interesante es que esto es algo que nosotros debemos tener muy en claro en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Jamás, diga conmigo jamás, el Señor nos va a dar una prueba que no podamos soportar. ¿Qué significa eso? Que vos y yo vamos a decir, esto es muy pesado para mí. ¿Cómo voy a hacer para soportar esto? Pero el Señor conoce la resistencia que nosotros tenemos, al menos hasta ese momento. Entonces jamás nos va a dar una prueba que nosotros no podamos resistir. Si eso lo trasladamos a nuestra vida, tenemos que tener la certeza y convicción en nuestro corazón que allí estará la nube del Señor para guiarnos, para llevarnos por el camino correcto, para iluminarnos. ¿Amén? Y también que cada situación que tengamos que vivir está en su control. Ahora hay situaciones que a nosotros nos toca atravesar que a veces perdemos el control. Perdemos el control porque es como que se nos escapa de la mano, nos damos cuenta que no podemos manejarlo, nos supera, entonces perdemos un poco la paz, perdemos, y tenemos que comprender que nuestra vida está en las manos del Señor. Ahora, todos sabemos que estamos en manos del Señor, pero a veces nos ocurren situaciones que decimos, ¿cómo me puede pasar a mí que estoy en la mano del Señor? Entonces, es importante que tratemos de cambiar esa, ¿por qué no?, mentalidad de esclavo. Cuando hablamos de mentalidad de esclavo, estamos hablando de los pensamientos de Egipto. Para vos y para mí, ¿cuáles son los pensamientos de Egipto? Los que el mundo nos inculcó y los que en el mundo a nuestro alrededor se van a hablar, se van a manifestar. Entonces, es muy importante que nuestro pensamiento cambie. Pero para que puedan cambiar tiene que haber una disposición y tengo que empezar a conocer la otra manera de pensar. Conocer la otra manera de pensar es conocer a Jesús. Porque necesitamos alcanzar la mente que tiene Cristo. Porque la meta del cristiano es parecerse cada vez más a Jesús. ¿Cuántos entienden esto? La verdadera meta del cristiano es parecerse cada vez más a Jesús. Pero nosotros decimos, yo estoy muy lejos de parecerme a Jesús. Y podemos estar lejos de parecer, pero la meta es esa. Entonces, yo tengo que reafirmarme, ¿no?, sobre mis pies, comprender la guía del Espíritu Santo, a dónde me lleva y cuál es el camino que voy a recorrer. ¿Cuántos dicen amén a esto y entienden esto? Mire, entonces, yo tengo que saber que nunca va a venir una prueba que deje a Dios dejar de ser fiel para con nosotros y que no nos ayude. Cada prueba que vos y yo tengamos que vivir, por más dura que parezca, allí estará el Señor. Allí estará el Señor. Y el Señor, fíjense que dio un detalle importantísimo con respecto al Espíritu Santo. Porque hoy nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Y qué dejó aquí en la tierra? Dejó al Espíritu Santo. Pero si nosotros vemos la referencia que el Señor Jesucristo hace del Espíritu Santo, les dice a los suyos, y también nos dice a nosotros, les conviene que yo me vaya. Y les será enviado otro Consolador.
Entonces vemos que tanto Jesús como el Espíritu Santo, una de las funciones que cumplen es consolar al pueblo. ¿Y cuándo uno necesita consuelo? Necesita consuelo cuando necesita paz, seguridad, tranquilidad, cuando le ocurrió un hecho grave, cuando está atravesando un momento difícil, cuando tiene una pérdida, ¿verdad? Entonces ese consuelo es necesario para el alma, para el corazón. Y el Espíritu Santo, una de las características que tiene, es justamente consolar. Entonces, cuando el fuego del Señor se manifestó en esa columna maravillosa, yo imagino que tuvo que haber sido un gran consuelo para esa gente. Porque tal vez no se manifestó, ¿no? No es que estaba puesto en piloto y se prendió automáticamente la cosa. Tal vez se manifestó en medio de una noche fría. No lo sabemos. Dice que durante las noches acompañaba pero no dice a qué hora empezaba. Y el fresquete ¿no? Comienza a veces no a las 12 de la noche. Y a lo mejor todavía la columna no estaba, pero llegó el consuelo cuando apareció el fuego genuino de parte de Dios. Entonces, el fuego de Dios debe consolar, debe guiar. ¿Amén? Es muy importante. Entonces, no es únicamente unción, poder, milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenido la unción, bienvenido el poder, bienvenido los milagros. Pero el fuego de Dios, la manifestación del fuego de Dios, no, nosotros lo podemos encerrar bajo una palabra, poder. ¿Pero qué significa? A lo mejor lo que significa para vos poder no significa para mí, y hay diferencia de criterios entre una persona y la otra. Entonces, es importante que comprendamos, el verdadero fuego, no el extraño, el verdadero fuego consuela. Consuela, porque llega justo a tiempo, da paz a tu corazón. Imagínense la noche fría, empezaron a estar calentitos, no veían nada, se ponían nerviosos. Fíjense que esto es tremendo, hermano, porque en el desierto ustedes saben que hay animales. No hay camellos nada más. Hay bichos feos en el desierto, ¿eh? Gloria a Dios. Y los bichos hacen ruido, ¿o no? Entonces, imagínense que en el medio de la tiniebla, en el medio de la oscuridad, ¿no? Se empieza a escuchar un cascabeleo por allí de una serpiente que se te acerca. Pero vos no la ves. Entonces, ¿qué consuelo? Vos tenés ganas de salir rajando. ¿Pero a dónde? ¿Pero para dónde? Pues si no ves nada. No sabes para dónde huir. Amén. Entonces, hermano, es importante que el fuego de Dios te da dirección, te ilumina el camino, te muestra, hermano mío, dónde está la serpiente. La serpiente está junto al camino siempre, nunca está en el camino. El camino lo ilumina el fuego de Dios. Y la serpiente está junto al camino. En el caso de la serpiente, ¿no? Hay otras alimañas también. Allí hay escorpiones en el desierto, ¿verdad? Y su picadura es mortal. Entonces, hay muchos peligros que el fuego de Dios los va disipando. Decíamos que con la llegada del fuego al hombre le simplificó de alguna manera un poco la vida. Fíjese que no solamente le sirvió para cocinar los alimentos, sino que también le servía de defensa. Porque justamente hablamos de animales, de alimañas, de cosas feas, que los atacaban, pero ante el fuego retrocedían. Entonces, la llegada del fuego cambió la vida del hombre. La llegada del fuego de Dios debe cambiar la vida del hombre. Ahora, si yo entro en una reunión, ¿verdad?, donde todo es fuego, pero yo mañana sigo caminando igual, ¿qué fuego fue el que yo vi? ¿Qué fuego fue la manifestación que yo tuve? No sabés, tremendo, los paralíticos caminaban, arrojaban las sillas de ruedas, sanados de cáncer, enfermedades terminales, cosas maravillosas y gloriosas que Dios hace. Que Dios hace. ¿Amén? Pero el Evangelio no es una oferta de todo esto. El Evangelio, a través del Evangelio, debemos conocer a Cristo. Y una de las cosas que debemos conocer es su verdadero fuego. El fuego que limpia, que purifica, que cambia la vida. Y la vida cambia.
No solamente, ¿qué pasa si nosotros no tenemos un problema físico que nos impide? Y si nuestro problema es espiritual, por ejemplo. ¿Amén? O es un problema que no se ve, un problema en el alma, un problema en el espíritu. ¿Verdad? Pero, entonces, ¿que el fuego de Dios no sirve? No, el fuego de Dios cambia. Porque el fuego te guía hacia donde vos no tenés que caminar y te pone en el camino correcto. El fuego de Dios te ilumina en medio de la tiniebla y vos tenés la oportunidad de poder ver en medio de la tiniebla dónde está la salida. Porque si seguimos caminando en tiniebla nunca vamos a cambiar. Pero con el fuego de Dios nosotros podemos encontrar la salida. ¿Cuántos entienden esto? Miren, gloria a Dios. Ahora, lo tremendo de esto es que la Biblia habla de, pero hay mucho fuego. Lenguas de fuego, destellos de fuego, ascuas de fuego, o sea, hay fuego para repartir en la Biblia. Por eso le digo que es interesante que vamos a ir tocando estos temas en estos días. Mire, gloria a Dios, porque me pareció muy importante. Mire, vámonos un instante, gloria a Dios. Gracias Jesús. Vamos un instante a Números 14:14. Mire, gloria a Dios. Fíjense que ¿a dónde lo guió el Señor al pueblo a través justamente durante la noche al pueblo de Dios? Lo guió hacia la libertad. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos una de las manifestaciones del fuego de Dios, que el fuego que guía, justamente tiene que ver con Dios tomándonos como hijos suyos, ¿verdad? Haciéndonos sus hijos, trabajando en nuestra vida para que lleguemos a ser hijos de Dios. Y te conduce de la esclavitud a la libertad. El genuino fuego de Dios te traslada de la esclavitud a la libertad. Fíjense, si nosotros vemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, a Él lo seguían multitudes y en varias oportunidades sanó a muchísimos. Pero muchos de aquellos que sanó o que operó un milagro sobre ellos, no siguieron las pisadas de Jesús. Entonces fíjense que eso es interesante, ¿no? Porque un milagro de parte de Dios en nuestra vida nos va a favorecer, obviamente que sí, es una bendición muy grande. Pero lo que cambia la vida es cuando ese fuego de Dios ingresa a nuestros corazones y empieza a mostrarnos un camino distinto. Empieza a mostrarnos un camino distinto. Entonces, fíjense que de repente hay gente que estaba mal, llega a Cristo, recibe un milagro de parte del Señor y encuentra cierto alivio en algún área de su vida, ¿verdad? Física, emocional, no sé, pero donde sea la voluntad de Dios que reciba ese milagro. Pero si luego no continúa siendo guiado por el fuego de Dios, va a volver a Egipto, porque no conoce otro camino, sino que va a volver a lo mismo. Entonces vemos que hoy nos encontramos con gente lejos de los caminos del Señor, con muchos testimonios. A mí me pasó muchas oportunidades, personas que de repente vos a las claras ves que no están en Cristo Jesús, pero te dicen, el Señor hizo una obra tremenda en mi vida. ¿Y qué hizo? Y cuando te cuentan, vos te quedás con la boca abierta, vos decís, ¿cómo puede ser que Dios hizo esto y vos no vas ni a la iglesia? ¿Amén? Entonces fíjense que el tema del fuego de Dios, ¿no?, apuntando a ese poder milagroso, no transforma a las personas. Pero el fuego del Señor cambia, porque te empieza a guiar. Si nosotros vemos la manifestación del fuego de Dios en la columna de fuego durante las noches en el desierto, les cambió la vida. Empezaron a ver lo que antes no veían. Y ya, fíjense, antes decían, es de noche, no se puede trabajar, mañana al amanecer seguimos trabajando, sigue el yugo. Pero ellos de noche, el Señor les iluminaba y les decía, avancen. Y ellos podían ver. Entonces ya era algo desconocido para ellos. El fuego de Dios te traslada a una dimensión desconocida. Y es la confianza que vos ponés en el Señor
la que te va a trasladar en victoria, porque imagínense que esto es tremendo. Ellos, esclavos, los sacaban del trabajo, le daban de comer lo que les sobraba y iban allí a una cuadra, a un lugar, ¿no?, donde tal vez dormirían. Y ahí les apagaban la luz y bueno, listo. Chao, hasta el otro día, ¿verdad? Ellos, la oscuridad para ellos era estar inmóvil. Pero en medio de las tinieblas el Señor les dio su guía, su dirección. Por eso yo me atrevo a decir que el fuego del Señor nos cambia y nos lleva y nos dirige.